El tema fue crear este inicio de sesión, ¿verdad? Donde tenemos simplemente dos parámetros. Nombre de usuario, que va a ser con el que iniciamos sesión, y una contraseña, y el botón para iniciar sesión, ¿vale? Eso es HTML, claramente no tiene nada. De hecho, llegamos hasta acá, fíjense, a través de get en el camino de ida. Recordar que en el program CS modificamos la página de inicio a nuestro controller que se llama out a la acción que se llama login in, ¿verdad? Por eso que ahora llegamos directamente a esa pantalla. Cabe destacar que, fíjense acá, si yo inicio sesión y tengo ahí el formulario, ¿verdad? Pues si yo coloco acá el nombre del controller, por ejemplo, productos o categorías, ¿ya? A ver, lo vamos a... no sé si producto... me completa la S. Okay. Es productos index. Ahí está. Yo igual me salto el inicio de sesión. ¿Se fijan? Me lo salto simplemente colocando la URL en el navegador. Entonces todo eso es lo que tenemos que bloquear ahora, ¿vale? Que este inicio de sesión valide que yo no pueda entrar a ninguna parte sin pasar por estas credenciales. ¿Ya, muchachos? Así que eso es lo que tenemos. Ahora vamos a hacer el camino de vuelta. Seguimos trabajando en el out controller, en el que habíamos creado un par de métodos para generar el password y para verificarlo. ¿Ya? Tenemos la acción que se llama login in. Este es el HTTP GET, es el camino de ida para que me muestre el formulario de inicio de sesión. Ahora tengo que hacer uno parecido ya para el camino de vuelta, que sería HTTP post, ¿vale? Y en este método normalmente yo recibiría un usuario, ¿ya? Un parámetro, un argumento de tipo usuario. ¿Qué sucede? Que si yo miro la definición del usuario, acá tengo cosas que en el login in no tengo. Por ejemplo, el nombre, el email, el rol y estos arreglos de bytes. Si yo miro el login in, yo tengo dos cosas simplemente. Tengo username, que es esta que tenemos acá, y password, que en la clase no la tengo. Fíjense, acá en ninguno de estos atributos hay un campo que se llame password, ¿verdad? En ninguno. Si bien están estos que son el hash y el sal, pero en realidad no son los password. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede en ese caso, muchachos? Cuando esta clase tiene cosas que por un lado me sobran, ¿vale? Y otras que me faltan. Para eso yo creo una clase especial que se llama y se conoce como el ViewModel, ¿vale? El ViewModel es una clase, que la voy a agregar, especialmente hecha a la medida de la vista con la que estoy trabajando. En este caso se puede llamar, por ejemplo, Login ViewModel, ¿vale? Login ViewModel. Y ese Login ViewModel va a tener las dos propiedades que tiene el login, que son la propiedad para el username, que es de tipo string, ¿vale? Y una propiedad de string también para el password. ¿Se fijan? Aquí, este es el concepto de ViewModel. Es una clase que está hecha a la medida de la vista. ¿De cuál vista? Del login in. Entonces, ya esta vista normalmente, si todo estuviese bien, trabajaría con un usuario en el model. Yo diría model usuario, ¿vale? Pero ahora no trabaja directamente con el usuario porque no me sirve trabajar con el usuario, sino que con qué va a trabajar con el login ViewModel, ¿vale? Y ese es el concepto de lo que se conoce como ViewModel. Seguramente lo han escuchado por ahí o lo van a escuchar, ¿vale? Pero eso es. Simplemente son clases hechas a la medida de la vista, ¿vale? Entonces, en estos inputs que tengo yo, que por una parte son el username y el password, ¿vale? Yo le coloco ahora el ASP-for, ¿vale? Y le digo para el username. Y el de abajo, el ASP-for password.
¿Vale? Entonces ahí está, fíjense, ASP4 para el username, un input y el otro para el password. Entonces, en el método ya no recibo un usuario, sino que lo que recibo, muchachos, es un login view model. Y le puedo colocar acá LVM, por ejemplo. Y este objeto trae dentro de él, cuando lo recibamos, las dos cosas que necesitamos para iniciar sesión. El username y el password dentro del LVM. ¿Vale? Ahora, cuando yo inicio sesión debo hacer varias verificaciones. ¿Vale? Hartas cositas. Así que aquí ya voy a empezar a programar lógica. Lo primero es que voy a contar los usuarios que tengo en la base de datos. ¿Vale? ¿Cómo los puedo contar? Primero los voy a ir a buscar. Voy a decir usuarios y va a ser igual a context.usuarios.toList. ¿Vale? Ya sabemos que esa consulta me retorna a todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, yo en un if voy a preguntar si el count de los usuarios es igual a 0, ¿vale? ¿Qué significa que el conteo de usuarios sea igual a 0? Que en la base de datos no hay ningún usuario registrado, ¿ya? ¿Qué vamos a tener que hacer cuando entonces entremos a este if? Registrar un usuario. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir usuario, le voy a colocar una U mayúscula, va a ser igual a new usuario. Lo voy a crear y le voy a pasar sus atributos. Fíjense, voy a decir u punto, por ejemplo, el nombre, ¿vale? Y le voy a colocar administrador, ¿ok? Podría colocarle el nombre que quisiera, pero en este caso, como va a ser el usuario por defecto en mi base de datos, le voy a colocar ese nombre, ¿vale? Y completo lo demás. U punto, por ejemplo, email igual a un email. Puede ser admin @inacap.cl, por ejemplo. Después, u punto el username, ¿vale? Username. ¿Qué valor le doy al username? Por ejemplo, admin. Con este es lo que yo voy a iniciar sesión, ¿vale? Con admin. Después, u punto, y acá necesito, fíjense, bueno, voy a dar el rol al tiro. ¿Qué rol? Y a este rol le voy a colocar super administrador, ¿ok? Ese rol lo pueden inventar ustedes. Ya podría ser admin, podría ser gestión, lo que ustedes quisieran, ¿vale? Yo le coloco super administrador porque va a ser la persona que tiene todos los poderes en el sistema web. Puede hacer básicamente todo. Agregar, de hecho, puede agregar usuarios y eliminarlos, ¿vale? Al ser super administrador. ¿Ya? Por eso que le doy ese rol. ¿Ya? Y aquí me topo con el tema de el password hash, porque fíjense, el usuario me pide password hash y también me pide password salt. ¿Y cómo la voy a crear? Haciendo uso de este método que se llama create password hash. ¿Cómo lo llamo? Simplemente llamo al método create password hash. ¿Ya? Entonces, este método me pide tres cosas. Fíjense, me pide un password. El password para el admin va a ser, por ejemplo, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por defecto. ¿Ya? Para el primer ingreso. Después podríamos decirle al administrador, cuando ingrese este sistema, que cambie esa contraseña porque va a ser del 1 al 6. ¿Ya? Después, fíjense, me pide un arreglo de bytes que yo no tengo que declararlo acá arriba, simplemente lo puedo declarar aquí mismo. Puedo decir out byte y decirle password hash, por ejemplo. Y lo mismo después out byte array password salt, ¿vale? Y ahí, muchachos, hice uso del método que habíamos generado en el video anterior, create password hash. Recibe la contraseña, la que va a encriptar, y retorna estas dos variables con los datos ya codificados, por así decirlo. Entonces, lo que me estaría faltando acá es decir u.passwordHash va a ser igual a ¿qué cosa? A esa variable, ¿vale? Que está declarada ahí.
Y lo mismo para el sal. Password sol igual a password sal. Y ahí está. Con esto hemos creado el usuario por defecto para mi sistema. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, cuando el sistema se instala recién en una empresa o en donde sea, no va a haber nada en la base de datos, va a estar pelada. ¿Vale? Entonces, nosotros le vamos a enviar un correo al administrador y le decimos, mire, estas son sus credenciales. Tiene que entrar con admin y con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero cámbiala después del primer ingreso. ¿Vale? Eso es lo que hacemos. ¿Ya? Para eso hacemos esta verificación. Ahora, ¿qué hacemos con este usuario? Lo tenemos que meter en la base de datos. ¿Cómo? Con context.usuarios.add y después context.guardar cambios. Y eso es todo. ¿Vale? Vuelvo a insistir, este if se va a ejecutar una sola vez cuando en la base de datos no encuentre ningún usuario. ¿Ya? Después, cuando ya hay usuarios, esto lo va a omitir. ¿Bien? Después de esa verificación, vamos a ver si el usuario, por ejemplo, existe. Yo voy a decir var u o us va a ser igual a context.usuarios.where, donde el usuario que estoy buscando .username sea equals a lo que está llegando en donde, en el lvm.username. ¿Vale? Ahí está. Entonces la primera verificación que yo hago acá es si el usuario es distinto de null. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces, si es distinto de null, quiere decir que el usuario, muchachos, se encontró. Aquí lo vamos a comentar. Usuario encontrado. ¿Vale? Por tanto, en el else, quiere decir que el usuario que se está tratando de loguear no existe. Y le voy a mandar el error. ¿Cómo mandaba errores? Muy simple. Yo decía model state.add model error. Le pasaba acá un empty y después el error. ¿Qué va a ser usuario no encontrado? ¿Vale? Y retorno a la misma vista login in, ¿vale? Con el LVM, porque el LVM es quien lleva el error. ¿Vale? Ahora, si encontró el usuario, la siguiente verificación es de contraseña. Entonces yo tengo un método para verificar pass y se llama así. Este método recibe tres cosas. Recibe el password que me están tratando de ingresar al usuario encontrado. ¿Vale? ¿Dónde viene esa password? Viene acá. Entonces yo digo lvm.password, primer parámetro. Segundo parámetro me pide el hash que está almacenado en la base de datos. ¿De quién es ese hash? Del US. Entonces yo digo us.password. ¿Qué no lo toma? us. ¿Qué no lo toma? Ya. Ojo que acá se me olvidó colocar a este usuario el punto first por default. ¿Vale? Porque si no lo encuentra como una colección, ¿ya? O una iterable. Por eso que no me lo tomaba. Por eso ahora yo coloco us y fíjense cómo cambia la cosa. Ahí sí. Entonces pasamos el hash y luego pasamos el salt. ¿Ya? Ahí está. Y este método, el verificar password, va a retornar true. Quiere decir que si retorna true, el usuario y contraseña correctos. ¿Vale? De lo contrario, quiere decir que el usuario está correcto, usuario correcto, pero contraseña mala. ¿Vale? Esa es la lógica. Entonces, agrego error.
¿Vale? ¿Cómo agrego error? De la misma forma que abajo. Copiar y pegar. En este caso le coloco contraseña incorrecta. ¿Vale? Ahí está. Ahora, acá va, muchachos, el tema del iniciar sesión. ¿Vale? Diferente, pero siempre es así. ¿Vale? Que lo vamos a crear acá. Bien. Lo primero, muchachos, es que vamos a crear lo que se conoce como claims. Le vamos a llamar así, var claims. Y va a ser igual, ya, a new, a una lista de claim. ¿Vale? Una lista de claims. Y vamos a agregar lo que se conoce como un par de claims. De hecho acá me estaba autocompletando. ¿Vale? Vamos a agregar un par de claims. New claim, claim type, name, ahí me la está dando. Fíjense, y me está con el username, me está creando una claim. Vamos a agregar otra. New claim. Este class o claim type le pasamos el tipo. Claim types. Punto. Name identificador. Y el valor va a ser el lbm.username, el mismo. De hecho acá podría ser us.name simplemente. Y acá el username. ¿Vale? Y otra más que va a ser el rol. New claim. ¿Vale? Pasamos el tipo. Claim type. Punto role. Acá hay una que se llama role. Y le damos su valor, que está en us.role. ¿Ya? ¿Qué son las claims, muchachos? Si nosotros miráramos, por ejemplo, nuestro carnet, las claims serían como cada dato que aparece en el carnet. Por ejemplo, el nombre, el root, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es una claim. De hecho, aquí estamos creando varias. Es un listado. ¿Vale? Entonces, una claim es un dato que identifica al usuario. En este caso, el nombre, el username y el role van a identificar al usuario dentro de mi sistema. ¿Vale? Después tengo algo que se conoce como identity. ¿Vale? Identity. Y es igual a new claims identity. ¿Vale? Y recibe acá el listado de claims. Que yo le puse claims, ahí está. Y después cookie authentication defaults. Esto lo tengo que importar. Ahí me aparece cookie authentication defaults. Ahí está. Punto authentication scheme. ¿Vale? Entonces yo le decía que esto era un poco especial. Lo vamos a dejar abajo para que se vea. ¿Vale? Ahí está el identity. Y luego el principal. Vamos a decir principal. Va a ser igual a new claim principal. Y le pasamos el identity. ¿Vale? Vamos a explicar un poquitito este tema. Dijimos que las claims, si nosotros miráramos un carnet, serían como los datos del usuario, nuestra información. ¿Ok? El identity lo podríamos hacer un similar a un carnet, o a un pasaporte, o a una licencia. ¿Vale? Lo que fuese. Si se fija, el carnet lleva varios claims dentro, tiene hartos datos. Lo mismo la licencia, ¿ya? Entonces, un usuario básicamente puede tener varias claims, varias identity. Y principal es la agrupación de todo ello. ¿Vale? Ahora
vamos a hacer el inicio de sesión con esas credenciales. Decimos await http context punto sync in async, ¿vale? Tenemos que pasar el tipo cookie authentication default punto authentication scheme y principal, ¿ya? Y luego hacemos de que iniciamos sesión, por ejemplo, un return redirect to action, ¿ya? Que va a ser en este caso a la acción va a ser index y al controlador home, ¿vale? Ahí está. Entonces ese es el inicio de sesión, muchachos, ¿ya? Quizás puede sonar al principio un poco extraño. Hay varias formas de autenticación. Nosotros vamos a usar una que se llama de cookie, ¿vale? Vamos a utilizar una cookie que me guarda estas credenciales y me inicia la sesión, ¿ya? Una vez que iniciamos sesión, retornamos al index del controlador home, ¿vale? De hecho, esto me va a dar error acá arriba porque debe ser de tipo task el login in, ¿ya? Por el tema del await que tenemos aquí abajo, ¿ya? Ahora vamos a agregar en el program CS el esquema de autenticación, que es la cookie, ¿vale? Ya tenemos, creo, listo acá el controlador out. Nos faltaría en el program CS agregar el tema de la cookie acá abajito como servicio, como el DB context. Decimos builder.services.add authentication, ¿ya? Y le pasamos cookie authentication defaults. Tengo que importarla. Ahí está. Punto authentication scheme, ¿vale? Punto add cookie. Le voy a dar el nombre cookie y voy a crear unas opciones, option, y esas opciones van a ser las siguientes: options.loginPath va a ser igual al controlador de logueo, ya que es el out. ¿Cuál es la acción de logueo? La login in, ¿vale? Después options. Por ejemplo, logout path, lo mismo. ¿Qué controlador? El out controller. ¿Qué acción? La tengo que crear, log out le vamos a poner. Y una de access denied. Cuando alguien ingrese a un lugar que no tiene autorización, lo va a redirigir a esta acción, que todavía claramente no está creada, pero la vamos a crear en un futuro. Ya, acceso denegado. Bien, para eso son esas opciones. Bien, ahí están. Entonces, agregamos el servicio de autenticación, que va a ser basado en cookies, y algunas configuraciones que son, por ejemplo, la ruta de logueo, la ruta para cerrar sesión, y una ruta en caso de que alguien ingrese a un lugar que no tiene acceso, después le va a tirar y le va a decir, por ejemplo, acceso denegado, ¿ya? Así que eso con respecto al servicio. Acá fíjense, tengo esto se llama middleware, ¿vale? Son configuraciones y dice
use authorization. Yo acá tengo que colocar app.use authentication. Es otra cosa. ¿Vale? Y el orden de esto, muchachos, en el que colocamos, el orden es sumamente importante. Si yo llego a colocar el use authentication, por ejemplo, abajo del authorization, voy a obtener un error o no me va a funcionar. Así que estas dos líneas son relevantes acá, el orden, ¿vale? El use authentication. Vamos a agregar otro, el servicio, vamos a decir builderservices.add session, ¿vale? Para que gestione la sesión, vamos a decir builder.services. Yo creo que este puede que sobre, pero igual lo vamos a colocar. Add memory caché, por el tema de la cookie, se almacena ahí. Y otro servicio que es add http context accessor, que es como para acceder al contexto HTTP, ¿vale? Así que en el pipeline que se conoce de middleware agregamos el authentication sobre el authorization y después el use session. Y arriba los servicios de la autenticación, la sesión, la memoria del caché y el accesor del contexto, ¿vale? ¿Cómo podríamos verificar si realmente estoy iniciando sesión o no? Porque no voy a ver ningún efecto todavía. Así que lo que vamos a hacer es que, fíjense, en la vista layout, que es donde tengo mi navbar, ¿vale? La navbar arribita me va a mostrar, por ejemplo, vamos a colocar acá otro UL, ¿ya? Vamos a colocar otro UL con un if en este caso, ¿ya? Vamos a decir entonces @if y vamos a hacer una consulta. Si decimos, por ejemplo, user.identity.is authenticated, entonces vamos a colocar este UL. Vamos a hacer un HTML acá, un UL, que le vamos a colocar la clase para que se vaya a la derecha, navbar nav, ¿vale? Y de-flex y un margen de 5, ¿vale? Eso es para que se vaya a la derecha. Y si iniciamos sesión, lo que quiero acá, muchachos, es que me muestre el nombre de quien ha iniciado la sesión. Así que vamos a colocar acá la clase para este li, que es navbar nav-item, ¿ya? Y un drop down, por ejemplo. Después vamos a colocar dentro de ese li un elemento de tipo A con la clase de bootstrap navbar link drop down toggle, ¿vale? Y le vamos a colocar dentro de ese A el user.identity.name. Ahí nomás, ¿vale? Y después vamos a hacer el drop down. Y si no, lo dejamos así, ¿ya? Ahí nomás. Entonces, si alguien inició sesión, en la navbar debería mostrarme ahora el nombre de quien, o el username, o el name, da lo mismo, de quien ha iniciado la sesión. Vamos a probar. Vamos a ejecutar. Dijimos que las credenciales por defecto son admin
y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a intentar admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta el momento no hay ni un usuario en la base de datos. Esto se va a crear en el momento en que yo inicio sesión. Y si todo sale bien, debería irme al home y al index y arribita decirme el nombre de usuario de quien ha iniciado. Vamos a ver. Iniciamos. Lo voy a colocar acá a guardar. Ya, tengo un error. ¿Vale? El error dice que no hay un como manejador del registro. Así que vamos a ver qué sucede. Eso debe ser en el out controller, justamente en esta línea, ¿vale? En esa línea. Después del scheme, del sync in async, pasamos en las credenciales. Aquí me faltó un parámetro, parece que es lo vamos a escribir new authentication properties, son una llave, le vamos a colocar is persistent igual true. Vamos a ver ahora, ejecutamos. Tratamos de iniciar sesión. El mismo error. ¿Vale? Dice lista. ¿Vale? Era simplemente entonces agregar acá la S. Por eso me daba el error. Así que ojo con eso. Y en la layout, en este UL que tenemos acá. Después tenemos el A. ¿Vale? Y después del A, dentro del mismo lib vamos a agregar un UL con la clase de Bootstrap. Esta es drop down menu, creo que es drop down menu, ¿vale? Y le damos un poquito de margen, ¿ya? Y dentro de ese vamos a colocar un li y dentro una con la clase drop down item, ¿vale? Y que va a decir, por ejemplo, perfil o ver perfil, y otro que diga, por ejemplo, cerrar sesión. Cerrar sesión. Guardamos, ejecutamos, y ese cambio solamente es de HTML, de vista. Ahora, cada vez que inicio sesión, en el tema de acá me aparece mi nombre, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, no sé por qué no me toma, quizá me falta algo, pero debería tirarme ahí. Vamos a sacar el drop down de GetBootstrap. Quizá hice alguna clase mala que no la recuerdo exactamente. Eso puede ser en una nav que tenga el elemento a la derecha, un drop down por ahí. Yo tengo un drop down. Eso es lo que quiero. ¿Se fijan? Que aquí me diga, por ejemplo, perfil y después cerrar sesión. Y eso está en este. Así que lo copiamos de acá. Y tengo el li. Viene siendo ese. Y esto lo llevo acá. Esto lo puedo cerrar. Acá necesito uno que diga ver perfil. Y acá otro que diga cerrar la sesión.
Veamos si cambia. Ahí sí. ¿Se fijan? Eso es lo que queríamos. Le podemos colocar un icono, ¿vale? Un icono de Awesome Icons de algún usuario. Algún user. Aquí mismo hay un user. Lo copio y lo dejo, por ejemplo, acá. Y le doy un poquito de margen de M2. Guardo. Y ahí está el icono. ¿Se fijan? Eso. Tenemos que crear la vista de ver perfil y el cerrar sesión. Pero por ejemplo, para acceder, por ejemplo, a las categorías o a los productos, vamos a cerrar la sesión. Vamos a hacer el logout al tiro para que podamos tratar y bloquear el acceso, por ejemplo, a estas vistas. ¿Vale?